Bueno, pues como decíamos, hemos vuelto en nuestro primer programa, en la segunda temporada. La verdad es que antes de esto, hace como un mes, nos echamos las cartas para ver cómo nos iba a ir un poco de manera extraña. ¿Y qué salió? Bueno, salió que no vamos a morir de éxito, pero que tenemos que tener cuidado Bueno, para no hacerlo. Los haters aparecen de donde no se puede saber. total. Efectivamente. Así que, pero bueno, y nada, como decía Jenny, estamos hoy con Darío Danti, historietista, Ay, sí. acá dibujante Y guionista. y guionista, del cual vamos a presentar su cómic. El meteorito somos nosotros. Además, ganador del premio H del año pasado, Gran premio, muy emocionante. aquí en Cartagena. Tengo que ir para casa. Sobre todo porque le dan las lectoras y los lectores. O sea que eso Eso de es. verdad que es Sí, súper porque el impresionante. DH son lectores de entre 12 y 14 años. Sí. Sí, que eso nos impresionó, luego hablaremos de Y, ello. y Porque votan Sí, sí, ellos, lo que sí. más les nos gusta. impresionó. Y Y bueno, bueno, también vamos a aparte, hablar un poco de Ecotopías, eso es, vamos a que hablar de la es canción del mañana, que es una de... un cómic antología. Eso es. Y vamos Sí. a hablar del relato gráfico, la canción del mañana. Que es el Y de Darío. He de Eso es, sí. decir Estamos varias y que varios ahí. me sí, flipó que Darío Sí, me contó que Greenpeace, que es parte de quien ha trabajado en el sí. proyecto, le pagó por irse de vacaciones. No irse de vacaciones, no irse a estudiar. Bueno, no nos fuimos de vacaciones, claro, fue en las vacaciones y nos hicieron unos talleres súper interesantes con, bueno, desde activistas ecologistas, científicas, una filósofa ecofeminista, y luego con varias cooperativas para que, bueno, ya lo contaré, pero para que todo lo que pusiéramos ahí existiera, que no fuera una fantasía pura, ¿no? Entonces vale. sí, me lo pasé pipa, la verdad. Jenny, dicen que ahora se te escucha doble. A falta de una, dos veces, ¿vale? Toma. Ay, eso por ahí es porque había, Vale. es verdad. Bueno, aparte que no lo hemos dicho, porque yo me gusta siempre ir de lo pequeñito a lo grande, pues estaría Danti, si no sabéis, dibuja en Mongolia también, Y escribo también y escribe en Mongolia. mucho, mucho. Nosotras todavía no, pero es verdad que en la primera temporada tuvimos ahí alguna cosilla que nos podía. Son los que estaban muertos. Sí, llegamos a decir Madre eso, mía, eso sí, sí, te tenés que ir pero para adelante, ¿eh? pero a veces se nos va. Importante, esto lo digo porque, a ver, hablando con gente que conozco sobre, ay, sí, pues porque vamos a hablar con Darío Dante y tal, de la revista Mongolia me decían, ¿eh? Y digo, Dios, qué tecnológicos somos todos, que no conocemos Sí, es cosas que verdad. siempre han Sí. estado en papel. Porque, claro, yo Mongolia sí que la he conocido. Vale, pues eso es que ahora te has quitado el sonido que no era. Eh, ¿Hola? Sigue, sigue. a ver, di hola. ¿Hola? Yo te No, escucho de perfecto, hecho se ha claro. congelado todo. Me encanta. Yo Bueno, te no escucho pasa nada. perfecto, Vale, yo dice veo. ahora sí que Garrote y Lady Coco, o sea, decir, no, Vale, no. pues entonces ya está. Ole, bien, bien. Perfecto. Seguimos tirando. Seguimos tirando, lo hemos conseguido. Entonces, que quería deciros que Mongolia es una revista de humor y En muchas más papel. cosas en papel y que os recomiendo mucho porque, vamos, es de los grandes éxitos de cuando yo era jovencita y progre. O sea, Sí, ahora soy progre, lo de jovencita menos, porque tengo 35, pero cuando era jovencita y progre, yo a tope con Mongolia. O qué sea que, guay. Yo tengo la esperanza de que como las nuevas generaciones ya se cansan de estar todo el rato con la tecnología y ya empiezan a volver, por ejemplo, a los vinilos, sí, es que verdad. vuelvan también a las revistas en papel. Así Sí, que pido de aquí. yo reconozco que echo de menos el llegar al kiosco, ver las Sí, revistas y manosear y ver, me llevo, o sea, eso lo echo mucho de menos, porque ahora y hay... después que también cuando ya vives solo, bueno, solo o en pareja, como en mi Mm, caso, por ejemplo, para limpiar los cristales, para que se te ha es caído, verdad. se te ha roto un cristal en el piso, envolver los aguacates, todas estas cosas, viene muy bien el papel. Yo también me acuerdo cuando envolvían el pescado en papel de Sí, te periódico. lo envolvían y antes en el Dice mercado en Nora, general te envolvían todo con papel. Sí, es Sí, sí, verdad. sí. dice Nora bueno, que además de haber leído hace poco ¿cómo habías dicho? El relato gráfico de Sí, Darío,
en su ignorancia, pensaba que Mongolia era el país, entonces estaba echando cuentas de qué hora era en Mongolia. Ah, claro. Darío se encuentra ahora mismo en Madrid. Está en Madrid, está en el mismo uso horario, no os agobiéis. Bueno, sin más rodeos, que nos encanta enrollarnos muchísimo, y después de los problemas técnicos, pues el meteorito somos nosotros, es, como hemos dicho, pues un ensayo gráfico, no lo hemos dicho, pero lo digo yo ahora, un ensayo gráfico, donde se explica el cambio climático en clave crítica, pero también con humor. Menos mal, también te digo, Darío, porque si no, hubiéramos terminado todos después del cómic un poquito. Sí, o sea, ecosuicidio y ecosalir ecosuicidio y ecosalir a quemar contenedores. Sí, pero ¿saben que esa fue por lo que se me ocurrió? Porque yo leyendo muchos libros, me gusta mucho la ciencia, muchos libros de ciencia sobre el cambio climático. Claro, yo pensaba, yo no soy activista tampoco. Y pensaba, wow, ¿y qué puedo hacer yo? No soy científico, no soy activista. ¿Qué le puedo agregar yo a la comunicación sobre lo que está pasando, que es mucho más grave de lo que todo el mundo cree? Y pensé que como yo vengo del humor gráfico, le hacía falta un poco de humor porque siempre es bueno las malas noticias darlas con un poco de humor, ¿no? Entonces, el mundo today, ¿no? Un poco el mundo today. Esto que es una vieja costumbre de contar chistes en los velatorios, ¿no? Un poco, sí, pero llevado al cambio climático. Entonces, es verdad que después de leerme, bueno, yo porque he sido la última que se lo ha leído, ¿vale? Después de leérmelo y de decir, ahora mismo mi vida, pues, o sea, está bien, porque sé que yo cuando muera a lo mismo sobrevivo, pero no voy a tener hijos, creo. No lo sé. Bueno, en fin. Después de eso me planteé cómo se puede abordar dos cosas de este ensayo gráfico. Por una parte, el ensayo gráfico en sí y el contenido que tiene, vamos a decir, de serio. Y por otra parte, ¿por qué podría ser un ensayo de género? Curiosamente, claro. Porque, sí, claro, sí. Como el humor no es suficiente para abordar este problema, que es muy complicado, además nos adentramos en una ficción especulativa donde el protagonista del cómic es el propio Darío, además. Es verdad. Y hay extraterrestres, además. Y hay extraterrestres, efectivamente. Así que, en base, el cómic va de que Darío va al pasado para contarnos el cambio climático. ¿Por qué? Porque él quería escribir una historia de aliens. Este es Darío. Ese Darío. Estoy igual, aquí sí. Eso es. Y tenemos también aquí a los aliens. Eso no, es. estos no son aliens, estos son señores malos. Darío quería escribir una historia de aliens, pero viendo cómo estaba el mundo, dijo, no les va a interesar. Entonces es desalentar a los alienígenas todo el rato. Sí, exacto. Para que no vengan. Mira, aquí están los aliens. Efectivamente. Es que a mí me encanta también la ciencia ficción, ¿no? De toda la vida he leído ciencia ficción, entonces es verdad que tenía ganas de hacer un libro de ciencia ficción y es verdad lo que cuento, vamos, que al final digo, bueno, pues voy a meter la ciencia ficción en el libro del cambio climático. Sí, y es verdad que eso ayuda, y ahí es donde iba a ir, que decía al principio, a que ya no yo, que bueno, puedo ser más lega o no en el tema del cambio climático, sino que gane el premio H, o sea, el público era muy joven, y a pesar de la dureza y de la clave crítica que tiene el cómic, que puede haber chavales que sí que accedan a ello porque eso tienen más inquietudes, pero otros no, aún así haya ganado el premio. Sí. Entonces, una de las cosas que Jenny y yo le estábamos dando vuelta es el enfoque el enfoque no es para niños, a priori. No, la verdad que no, a mí me sorprendió porque cuando lo pensé y lo escribí, yo trabajo muy mano a mano con mi editora, Lucía, porque en realidad los autores y autoras de tanto de cómic como de lo que sea, pero sobre todo de libros o cómics, los que trabajamos en casa, claro, siempre tenemos un montón de inseguridades, porque siempre tú lo haces, te entusiasma un montón y después al otro día te levantas, lo ves y te parece una basura. Entonces, y de pronto no sabes si poner esta página, si no, si el guión terminarlo así o asá. Claro, en Mongolia no tengo ese problema porque somos un equipo y trabajamos todos como muy en conjunto y primero testeamos las ideas entre todas y todos, ¿no? Pero cuando hago mis propios libros, que estoy solo en casa, como edito en la misma editorial que es Astiberri hace ya años y mi editora ya es mi amiga también, Lucía, y yo confío mucho en las editoras y los editores, porque son gente que después de mi libro ya se tuvo que leer otro y otro y otro y otro, y saben realmente, tienen en la cabeza estructuras narrativas, de todo, vamos, hay un oficio detrás, y un oficio que mola mucho, ¿no? Entonces yo creo que habrá autoras y autores que lo hacen en su casa, no le dicen nada a nadie y luego lo entregan tal cual sale. Yo no, yo estoy todo el rato dando por saco, Lucía, ¿y esto qué te parece? Y esto y lo otro. Y entonces, pero yo siempre cuando hago mis libros estoy pensando en lectores que son mis amigas y amigos, ¿no?
y mis amigas y amigos todos tienen yo qué sé, tienen más de 35, digamos, ¿no? Entonces, claro, tienen, suponte, entre 30 y algo a 70, porque yo tengo 50, pero me relaciono en un arco muy amplio, ¿no? Pero no tengo realmente contacto, por ejemplo, con adolescentes, solo que sí que, a diferencia de Mongolia, como quería que sea lo más amplio posible, intenté no poner, por ejemplo, que en Mongolia lo hago mucho, chistes muy provocadores sobre la religión, sobre cosas así que pudieran ser muy polémicos, porque ni puse algunos tacos, pero no demasiados, porque sí me interesaba, en este caso, una especie de función social que era comunicar lo que dice la ciencia del cambio climático al mayor espectro posible de lectoras y lectores. Pero claro, nunca imaginé que podía enganchar en adolescentes. Es verdad que Lucía, mi editora, me decía esto, yo creo que lo pueden leer perfectamente adolescentes, y yo le decía, como ella te dice que tiene un niño, le decía, pues yo te creo, pero Claro. yo no tengo ni idea, pero yo te creo, si tú lo dices, te creo, ¿no? Y me alegró mucho realmente que lo hayan leído, porque es verdad que esto se basa en mogollón de libros que me he leído de divulgación científica y informes científicos del panel de expertos en el cambio climático de la ONU, que tienen todos los datos y tal, y claro, es una información que para leerla es bastante espesa, digamos, ¿no? Y entonces yo intentaba digerir eso para un público más amplio, y que le haya llegado a jóvenes de instituto me parece alucinante, vamos, y más que encima es el tramo más pequeño, ¿no? Sí. Y O sea que, además, vamos, he de para mí es una decir sorpresa y que una como emoción, profesora en Cartagena, sí, hay muchos niveles socioeconómicos y claro, mucha ideología diferente de claro. todos los tramos. Entonces no era un público fácil. No, eso es así, pero yo creía, esto lo tenía claro, que cuando hago Mongolia estoy haciendo una revista que es de nicho, por así decirlo, y el nicho Sí, es mi propio nicho ideológico. sí, En cambio, esto que yo quería que sea realmente de divulgación de un problema que no tiene ideología, que nos afecta a todos, no importa quién vote ni lo que piense, nos afecta a todos. Da igual que votes, esto te va a afectar igual, porque es planetario. Y entonces ahí intenté cuidar eso, justamente para entrar a la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que cometemos un error si politizamos y polarizamos el cambio climático. Si gente más conservadora va a creer que esto es una cuestión de los que somos de izquierda, o la gente de izquierda va a creer que esto es una bandera de la izquierda, pues estamos equivocados, porque que se incendie el Amazonas no es ni de izquierda ni de derecha. Entonces, claro. En la muerte. Sí. Claro, entonces lo cuidé mucho por eso, y me alegro, porque yo sé que en Cartagena, no lo hice obviamente porque no pensaba en los premios Mandarache, pero sí que lo hice pensando en intentar llegar, porque creo que en esto nos tenemos que poner de acuerdo. En otras cosas podemos no ponernos de acuerdo, pero en esto lo tenemos que poner de acuerdo. Entonces tenemos que intentar comernos toda nuestra soberbia, orgullo, nuestro sentimiento de que somos superiores al que piensa diferente a nosotros, e intentar seducirlos, me refiero a nivel artístico, a nivel literario, para que puedan entrar y que les quede la información, porque al final vamos a tener que hacer algo todo juntos. Claro, un poco los últimos 10 años de feminismo, ¿no? De al final, de las camisetas de feminismo en Zara. Sí, sí, claro, sí. Un poco por ahí. Sí. Sí, No es la mejor forma, pero oye. Total, yo creo que es verdad que por un lado nosotros tenemos mucho la costumbre de que cuando pasan estas cosas reaccionamos en contra, porque vemos que es una cosa absolutamente de aprovechar una cosa que encima hay un drama detrás, porque hay mujeres asesinadas todos los días, etcétera, básicamente para ellos ampliar su venta y vender algo. Pero por otro lado es verdad que si llega ahí es que está triunfando, por lo tanto, por otro lado también se agradece, ¿no? Entonces es como muy complejo ese tema, ¿no? Claro. Y además tienes razón, o sea, yo yo soy muy sincera, yo fui a leerlo y dije, voy a encontrar mi mandanga, voy a encontrar, claro. voy a leer aquí a mi gente. Entonces, cuando empecé a leerlo, me llamó mucha atención que el presupuesto inicial, o sea, el supuesto inicial del cómic es, estamos en una distopía en el presente, o sea, Sí, a día de hoy, vosotros estáis viviendo lo que llamáis distopía, es decir, un apocalipsis, y no os estáis dando cuenta. Sí, exacto, es como una especie de apocalipsis disimulado. Totalmente, y entonces, o sea, a mí eso me puso los pelos de punta porque fue como, ya lo sabía, pero había que decirlo así. ¿No? Claro, el problema es que como estamos muy encerrados en nuestras casas, somos casi todos urbanitas, etcétera, no nos damos cuenta de cómo están muriendo los ecosistemas, pero cuando hablas con biólogas y biólogos que trabajan marinos, en bosques y tal, es tremendo. Pongo ahí datos y creo que es algo así, pero lo pongo en el libro, como que el 50% de las aves ya han desaparecido, y han desaparecido en los últimos 50 años, no en los últimos 5.000.
lo mismo, el 40% de los mamíferos ya han desaparecido. Y el otro día me contaba una científica que ¿cómo es? Más del 50%, bueno, el dato es, más del 50% de los pájaros ya se han extinguido en los últimos 50 años. Pero los que quedan, más del 50%, son las gallinas y los pollos que tenemos los humanos en corrales para comer. Ya. Y lo mismo pasa con los mamíferos. Más del 50% de los mamíferos que quedan vivos son los que comemos y tenemos encerrados. Por lo tanto, no son parte de un ecosistema, sino que son parte de un Sí. mercado. Y el problema no es que, bueno, a mí qué más me da lo que pasa en el bosque. Es que los ecosistemas son los que controlan el clima. Y nosotros necesitamos el Claro. clima para vivir. Porque después de cuando hace más de 50 grados, no es bueno para la biología humana. Con lo cual, y ya estamos llegando a 48, 49 Claro. en olas de calor, ¿no? No, Y- y bueno, ahí, perdón, Sí, la sí. ejemplificación en el cómic es estupenda, que es toda la parte de, lo diré, la glaciación Sí, y los meteoritos que van cayendo sí, realmente, sí, sí. porque vas viendo que el intervalo se va acortando Eso es brutal, sí, sí, y, eso yo y no lo claro, veo. o sea, da escalofríos porque dices, si hace millones de años el intervalo ya se estaba acortando sin que Claro, nosotros hiciéramos absolutamente nada, total. Y Ahora, por ende, ahora los ya, científicos también, claro, no, es brutal porque siempre, otra cosa que yo no había aprendido, y eso que me gustaba la ciencia, y me veo documentales, etcétera, es que hubo 5 grandes extinciones en el planeta a lo largo de millones de años. Los científicos dicen que estamos ante la sexta, solo que es la primera vez que es causada por el ser humano. Y las 5 anteriores, primero, duró como 1.000.000 de años para que se extinguieran el 80% o 70% de las especies. En ese 1.000.000 de años hubo especies que lograron adaptarse y son las que luego repoblaron la Tierra, porque tardó 1.000.000 de años en tardar ese cambio climático, ¿no? La glaciación, etc. El problema que ahora que el progreso humano y la cantidad de CO2 que tiramos a la atmósfera ha hecho que eso mismo esté pasando en menos de 200. Y no hay especie, bueno, sí, virus, por ejemplo, ¿no? Bacterias, eso sí, pero no hay seres biológicos más o menos de nuestra altura, digamos, mamíferos, especies, etcétera, que logren no adaptarse, mutar tan velozmente Claro. como para poder poblar un planeta que podrían hacerlo. Si esto tardara 1.000.000 de Claro. años, pues nos adaptamos hasta los seres humanos. Pero Claro. tardando tampoco no. Entonces es verdad que ahora estamos en pleno de esa sexta extinción. Y es tremendo porque en realidad podríamos frenarla y podríamos... Lo que nos dimos cuenta en la pandemia, que es alucinante, es que si nosotros dejamos a la naturaleza un par de mesecitos tranquila, se recupera muy Mejora. rápido. ¿No? No, Sí, pero ya no es que enseguida mejore, es que empieza a es haber muy animales en la rápida. ciudad, Sí, ¿no? sí, o sea, Es que es muy además rápida. salió Muy hace rápida. unos días, no mucho, Sí, que la capa de ozono se ve regenerado sí, eso Sí, pasó. solamente durante, o sea, solamente, pero que había sido sí, como súper rápida y la calidad del aire había sido, o sea, una cosa sí. Sí. loquísima, porque a Y ese mí, también lo pongo en el libro porque me parece también bastante esperanzador que cuando se descubrió, que fue a finales de los 80, que algunos aerosoles y, bueno, unos gases que usábamos, sí, que ya no se usan para aerosoles, tanto laca, desodorante, también se usaba para los frigoríficos, Sí. tiraban una mierda que lo que hacía era cargarse el ozono. Y el problema es que el ozono es el que evita que los rayos radiactivos del sol nos jodan vivos, digamos. O sea, muta el ADN y estaríamos todos muertos. Y realmente ese agujero, si no se hubieran puesto las pilas todas las naciones del mundo, dejando claro, la política, la Claro. geopolítica y la guerra de lado, y se hubieran puesto todos de acuerdo en prohibir de un día para el otro ese gas, ahora no existiría la humanidad, no Claro. existiríamos. O sea, en solo de los 80 aquí, lo que ha pasado, que son 30, 40 años, ya no existiríamos. Cuando yo me enteré, digo, madre mía, porque es que yo no fui consciente, yo viví en los Claro. 89, tenía 17 años, y no, sí me acuerdo de la capa de ozono, dejamos de usar desodorante. Y esto es parecido, y justamente ahora lo que decís, Jenny, que se ha vuelto a cerrar porque no hemos vuelto a usar ese gas. Y en solo, pues nada, o sea, esto se prohibió en el 90 y pico, pues en 30 años o 40 años se ha logrado cerrar el agujero de la capa de ozono, o sea que estamos a salvo. O sea Sí, que si sí. hiciéramos un esfuerzo, no te digo que Real. podríamos ir atrás, pero podríamos frenarlo claro. aquí. Claro. Y que aquí Es ya que- lo conocemos, entonces lo frenamos aquí y podemos ir apañando, ¿no? No, y porque Claro. además el cambio climático es algo que es transversal completamente. Me refiero, Sí, a mí me preocupa absolutamente, mucho, sí. por ejemplo, la calidad del aire. Porque Sí. a mí me flipa, para mal, que Murcia Sí. ciudad, no Cartagena, Murcia ciudad, o región de Murcia ciudad, tiene un nivel de calidad del aire igual que la de Madrid.
Ya es muy fuerte, ¿eh? Es Sí, muy sí. fuerte porque Murcia es mucho más pequeño y tiene mucha Claro, menos el problema es gente. que lo que yo tiro aquí te va ahí también, porque los vientos, No, sí, claro, claro, Claro. pero ya no es solamente eso, sino que nosotros generamos, o sea, Murcia está es un valle que está entre claro, montañas por todas partes, entonces hace claro. efecto, Bueno, como en efecto, Madrid, claro, ahora que lo decís no había caído en Mm, la cuenta, pero es parecido también, claro, lo de la mm, claro, boina de Madrid, que se queda todo el smog dentro, claro. retenido, ¿no? claro, Claro, entonces, cuando tú estás en un ambiente en el que la calidad del aire es pésima, tienes más alergias, más Mm, asma, todo peor, sí, sí, sí. más polución de manera general, lo que te causa Sí, también sí, más alergia de tipo atópico y tal. mm, Entonces gastas más en sanidad. sí, sí, tal cual, sí. Y es como, si pusiéramos las tal Claro, cual. cosas... sí, ¿Sabes qué? una de las... A Sí, mí sí, eso Eder. también como que me indigna bastante porque realmente cuando se ponen a hablar de todo lo que tendrían que, todo lo que hay que hacer para la transición verde, que aunque se está haciendo muy Muy lento lento. y no es tan fácil, no es plantar todo placas solares y eólicas, porque entonces nos cargaríamos todos los ecosistemas. O sea, tenemos que también hacer sacrificios de no usar tanta energía, etcétera. Tenemos que hacer un equilibrio, bueno, lo tienen que hacer los gobiernos con los expertos, ¿no? Claro. Mm, Y nosotros cambiar nuestra propia vida. Pero realmente, cuando tú te lo pones un poco a ver, eh, te das cuenta y te dicen, bueno, pero el gasto, ¿no? Porque si nosotros ahora dejamos de tener macrogranjas, esos ganaderos van a perder dinero. Y si nosotros dejamos de no sé qué, van a perder dinero los agricultores. Y si no sé qué, van a perder Sí, si dinero dejamos los... de echarle abono al campo de Cartagena, Claro, lo mismo, los fabricantes de coches pierden si dejamos de fabricar mm, coches, pero lo mismo, pero claro, pero a ver, aquí, si no lo detenemos, toda la hostelería a tomar por saco, claro. todas las Sí, casas de la gente también. a tomar por saco, la salud a tomar por saco, con lo cual gastaríamos el triple Pero en no, y es salud. que es lo que decís, ya no es que sea transversal, o sea, cuando hay mucha gente que se mete, por ejemplo, con la Agenda 2030 y todo Sí, esto, es ridículo, porque la perspectiva no es ya solo hay que hacer esto a nivel medioambiental, es que hay que hacer esto a nivel de feminismo, porque claro, tal cual. con una educación feminista entendida de esta manera, evitamos que se explote a niñas, que hace Claro. que, o sea, que al final el problema es que es un conglomerado tan grande Sí, sí, tal cual, sí, sí, que, sí, que yo a veces ando entre venga así y la frustración máxima, ¿no? Porque es claro. como, sí. como una impotencia en la que dices, sí, yo me estoy, pues eso, me estoy cargando el planeta O sea, yo y me otras veces digo, deconstruyo, pero mira, me para lo deconstruyo que, yo. Claro. efectivamente dices, bueno, para lo que me queda dentro, pues mira, vamos a tirar Sí, para adelante y ya está. O eso sea, le pasa a mucha gente, claro, que dice, ¿para qué yo voy a hacer este sacrificio si al final, pues, yo puedo ser 50 años de vida que me queda, pues a tomar por saco? Pero claro, es terrible, lo decía, no me acuerdo qué científica o científico, que vamos a hacer la mía, ¿no? La vuestra también, pero sobre todo la mía y la que tiene ahora 60, 70, las primeras generaciones que saben que le van a dejar el planeta peor de lo que lo encontraron, no a sus tataranietos, a sus propios hijos, ¿no? sí, sí. Y entonces, claro, eso éticamente, claro, yo no dejo de hacer cosas porque yo vaya a solucionar el problema. Lo hago, por ejemplo, si yo no dejo de pegarle a alguien en la calle porque creo que se vaya a acabar la violencia, lo dejo de hacer porque es algo ético, ¿no? Y Claro. entonces, claro, yo intento cambiar mi vida por algo ético sabiendo que hasta que no haya realmente un acuerdo entre todos los estados del planeta, como pasó con el agujero de la capa de ozono, Sí, va a ser muy difícil, pero todos tenemos que igual tomar Sí. conciencia e ir haciéndolo, sí. porque Bueno, vamos, ahora de lo que que hablas... cuesta todo lo que compramos, ¿no? Un Shin, bueno, que estuvo nominada también Mónica al, Sí. al, al libro Shin, que es impresionante, ¿eh? O sea, lo que contamina, y yo ahora ya no me puedo comprar Shin, ya me siento súper culpable. Te lo juro, mira que tengo y digo, madre mía, no sé si me voy a comprar otro Shin cuando se me rompa. No, y luego el agua que gasta, lavarlos. Ah, bueno, eso no, y el agua, madre mía. Ese es otro de los temas que yo no saqué en el libro porque no podía ampliarlo mucho, pero yo cuando veo mucho en la tele o la gente, los que somos ecologistas les llamamos los tecnooptimistas, ¿no? Los Los que dicen, tecnooptimistas. no, porque ¿cómo va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial? Esto en un día va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial. Y lo que a mí me dicen los científicos y científicas que saben de energía, que saben del tema, que para que estos ordenadores funcionen a la velocidad que De lo funcionan, que necesitan tiran. una agua para enfriar que flipas. Y que Sí, bueno, ahora nos podemos permitir el lujo que yo busque, yo qué sé, que yo quiera hacer mi retrato en inteligencia artificial, en el Midjourney me meto, pongo Darío como si fuera manga. Pero realmente en muy poco tiempo nos vamos a tener que preguntar para qué usamos la inteligencia artificial, porque no va a haber agua, vamos a tener que elegir o para la agricultura, o para tomar,
o para la inteligencia artificial. Totalmente. Y el pacto tiene que ser que se deje la inteligencia artificial para la medicina, por Claro. ejemplo. Sí, ¿no? por ejemplo. Y no para que yo me Efectivamente. haga un retrato manga, pues para eso, mira, voy a intentar O aprendo, aprender a o dibujar busco un manga. colega. Claro. Y entonces Eh, eso lo del agua es terrible, porque claro, los tecnooptimistas ya se creen que la tecnología va a dar con la clave para solucionarlo. Pero y ahora, Pero no. rizo el rizo. Sí, Persona trabajadora media con un sueldo sí, medio que se encuentra determinados productos en internet a un precio bajísimo, con lo cual para mí son altamente atractivos porque mi sueldo no es la gran claro, cosa, y sin embargo detrás conlleva una cantidad de contaminación en absoluta, claro, transporte, en todo. producción, Sí. alucinante. Y Entonces muchas veces de dices, esclavitud también. claro, ahí está. Lo Entonces que hablabas dices, del feminismo, ¿no? Lo que hablabas claro, de niñas ahí está, explotadas en la India, yo qué sé, para... Sí. eso es. Con lo Claro, cual entonces a mí dices, en eso mira, ahora que lo decís, lo voy a decir, porque esto llegué a la conclusión en algún momento y luego se me olvida decirlo, y justo como has dado con la clave, que a mí también a veces me deprime un poco el hecho de que la juventud esté esto de la ecoansiedad, ¿no? sí. sí, Que, ay, qué mal, porque qué mal, el planeta me da ecoansiedad. Pero luego, cuando le decís que tienen que dejar de comprar mierdas baratas En ¿cómo se ciertas llama? plataformas. En ciertas plataformas que luego no les quedan bien, no las usan y las terminan vendiendo en otras plataformas. Claro, es que ahí por ahí unos pendientes han atravesado todo el planeta 3 veces. Al final sí. no los has ni usado. Entonces, en vez de darte ansiedad, intenta ver qué puedes hacer en tu vida para tal, ¿no? Y otra científica que había leído en el diario, en El País, que decía que debería, en vez de ecoansiedad, darnos ecorrabia. Sí. Ecorrabia. Que me gusta mucho el concepto, Sí, ¿no? Sí, Claro. necesitamos sí, ecorrabia, feminismo rabia, Ey, colonialismo pero rabia. escúchame, en este sentido debería darnos ecorrabia, pero creo que Darío es bastante amable con esto, porque cuando me he leído la canción del mañana, Sí. yo creía que iba a terminar de otra manera. Yo también. ¿Ah, que sí? Yo quería que terminara mal. Mal. No, para unas porque la idea personas. era un llamado. No, porque yo mismo me planteé, no, bueno, voy a adelanto, pero sin hacer mucho spoiler. Resulta que cuando el clima se pone realmente mal, digamos, muchos, los que tienen más dinero y tal, pues se encierran en sus búnkers, son estos que se llaman originalmente, se llaman a sí mismos los prepa, porque son los preparados, que son los preparacionistas, que se preparan para el fin del mundo, no para que nos salvemos todos, sino para salvarse ellos solos. Claro. Y los que nos hemos quedado fuera, pues al final terminamos arreglando el mundo, y entonces, bueno, que hay problemas, que tenemos que, digamos, O sea, que tenemos que es un poco ahorrar el submarino, electricidad. ¿no, Darío? O sea, ¿Cómo? que es un poco el submarino, ¿no? Ellos se van Sí, y de repente sí. el resto dice, ¡uy! Ha bajado el nivel de Total, contaminación claro. del mundo. Claro. Sí, es un poco eso. Y yo mismo me pregunté, ¿pero qué pasa que esos que se esconden en algún momento van a volver a salir cuando se den cuenta que no se ha ido todo a tomar por saco, sino que al final la vida sigue y que hemos logrado vivir de acuerdo con los ecosistemas? Y yo me fui muy sincero a mí mismo, que en el fondo soy humanista, entonces por más que al principio me daría mucha rabia, yo creo que de alguna manera procuraría desde la empatía intentar reeducarlos. No como hacía Stalin, no con un... Pero porque tampoco yo siempre he sido humanista y soy antiviolencia, antiguerra, entonces... Sí, pero a veces dices tú, uff. Hombre, a mí me daba mucha rabia, tardé un montón en pensar qué hacía yo con los que se habían encerrado en un jardín, porque decía, que yo los dejaba ahí. Yo te digo que cuando sale la viñeta que aparece la cabeza y además se dan cuenta de que es el dueño de la fábrica que han ocupado, digo, yo hubiera cerrado la puerta otra vez y hubiera echado el candado. En una primera intención, luego tienes razón. Claro, que luego al final no, pero no lo haces, pero lo piensas un momento. Sí, Ahí porque si no al final, claro, entraríamos de nuevo como en el discurso, que al final es un poco el que se ha cargado el planeta, que es de rivalidad y de ese concepto de progreso que es todo el rato a más y contra el otro, ¿no? Claro. Pues claro, si realmente tenemos que cambiar nuestra relación con el planeta, también tendremos que cambiar nuestra relación con los que no piensan igual a nosotros, ¿no? Claro. Efectivamente. Pero me costó decidirlo, me costó mucho decidir. Y con el resto de personas del planeta, quiero decir, hay un problema muy importante, que es que si nos damos cuenta, las noticias sobre cómo van los pactos globales es que nosotros hemos hecho esto y ellos no lo han hecho y nos afecta. Claro, total, pero tú has hecho esto y estás favoreciéndole a ellos. ¿Por qué no lo planteas de la otra manera? Claro. Para que intenten favorecer también ellos. Mira, ¿no? eso mismo está pasando ahora con China y la India. Sí. Que como no habían tenido industrialización porque eran muy pobres y en cambio
Occidente, no España, que no es tampoco un país gran industrial, pero Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, habían tirado CO2 durante 200 años a la atmósfera, que flipas, claro, que ahora ellos que por fin tienen una fábrica no, ahora tienen 20.000 fábricas. Sí, pero bueno, claro, un inicio. Sí, cuando las Naciones Unidas le dice, bueno, pero no podemos tirar tanto CO2, le dicen, espera, pero tú has tirado 200 años y yo recién hace 10 años. Pero es lo que dices, es, ya, pero que no importa hace cuánto tiempo se empezaba a tirar, es que al final la atmósfera tiene un límite de saturación. Claro. Y da igual si lo ha tirado el que tira toda la vida o lo he tirado yo. O sea, pero claro, ahí estamos también en otra idea muy bonita que no va a suceder, que es la colaboración económica y de progreso. O sea, quiero decir, porque nosotros podríamos llegar y decir, bueno, no hagas esa fábrica de esta manera, fíjate que nosotros ahora la estamos elaborando de esta manera, te voy a ayudar a implementar esta tecnología. Eso no lo va a hacer ningún país. No, porque ya tenemos el AVE de ejemplo. Ya tenemos el AVE. Y luego hay una frase que no me acuerdo, dijo algún científico, pero luego, o algún, no me acuerdo si fue Lovelock, un científico de los 70, creo que fue él, y escritor de ciencia ficción también, y que luego se la han copiado mucho, se la ha copiado Zizek, el filósofo, se la ha copiado mucha gente, de esto que estamos tan intoxicados de la sociedad de consumo, que somos capaces, antes de aceptar que es el fin del mundo, a admitir que deberíamos acabar con el capitalismo. Sí, ¿no? Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Claro, la gente dice, no, que hay que dejar de producir y de consumir. No, estoy diciendo agarrar las armas y hacer una revolución. Tendríamos que organizarlo de otra manera. Hay que acabar con el capitalismo, con el que conocemos. Yo no digo que el capitalismo que ha ido mutando desde antes de la revolución industrial y específicamente a partir de la revolución industrial, que es cuando explota, no es el mismo el capitalismo de ahora que el capitalismo de los 50, que el capitalismo de 1890. O sea, yo no digo que no pueda eso evolucionar. De hecho, hay muchos economistas que plantean eso, la economía participativa, la economía solidaria, con otro tipo de conceptos del dinero, donde el dinero en realidad es una cosa de intercambio, no un valor en sí mismo. O sea, que yo no digo que... Pero el capitalismo tal cual lo conocemos ahora, somos incapaces de pensar que eso se va a acabar algún día. Y realmente el que conocemos ahora tiene como mucho 200 años, empezó en la revolución industrial. Nosotros fuimos como millones de años cazadores-recolectores. Entonces, y creemos que el capitalismo no se va a acabar nunca, pero hasta los cazadores-recolectores se acabaron. Entonces, pensar que esto es lo único que hay, y que vamos a vivir millones de años con esto así como está, y que eso no se puede cambiar, y que para cambiar esto, para eso nos vamos todos a tomar por saco, es que estamos intoxicados de consumismo, estamos realmente como drogados de fentanilo, vamos. Totalmente. Yo, de todos modos, creo que es que, o sea, fíjate, hemos cogido estas dos obras para hablar contigo porque creo que es como las dos formas de abordarlo de una manera en la que no nos lancemos a quemar contenedores en la calle, ¿no? Por una parte, de una manera muy objetiva. O sea, tampoco podemos quemar contenedores porque contamina más. Porque encima, claro, es plástico. O sea, tenemos que tener cuidado con nuestras protestas también, chicos. Claro. A ver cómo nos manifestamos. Quemamos madera. Claro, entonces, Total. Es decir, por una parte tenemos esa parte más, es lo que decía, más científica, más objetiva, con los datos de, oye, mirad, esto es lo que está pasando, pero luego en la canción del mañana a mí me gustaba porque a nivel literario, digo, es que es un cuento al final que está contando, era un relato, eso es un relato, es un cuentito que está contando aquí la mujer que lleva el ecogrupo y es como, tiene esa parte dura, ¿no? De, pues es que antes de que, además se lo están contando a los niños, ¿no? Es que antes hubo personas que se prepararon y no quisieron hacer nada, o sea, como una manera más suave de abordar el problema en el nivel político. Claro, sí, tal cual, porque creo que tenemos que salir a seducir, a convencer. Y realmente creo que con el... Perdón, me encanta porque Esteban ha dicho cócteles molotovio. Molotov. En vez de Molotov. Molotovio. Hay bombas de flores. O sea, hay bombas de semillas. Ay, mirá, no sabía. Que se tiran. Bueno, sí, un poco como lo hacen los mimos, ¿no? Pero no los mimos, los payasos, ¿no? Que de pronto hacen y salen las flores. Claro, pero eso lleva semillas, entonces tú lo vas tirando y entre los es verdad. Simplemente con el hecho de estar ahí la semilla, como los pájaros. Pero mira, Jenny, cómo lo cazan. Ayuso, última campaña electoral. ¿Te acuerdas? Su programa
en papel con semillas para que lo plantaras después. O sea, es que lo Y que cazan decía que todo. cada madrileño le iba a regalar una planta para su balcón, ¿no? Eso, sí, sí, Efectivamente. sí. O sea, es que Bueno, lo fíjate qué cazan tontería, todo. no lo de Ayuso, me refiero, por ejemplo, lo Sí, contrario que estamos viviendo en Madrid, que es la desarbolización Sí. completa de la ciudad. totalmente, Todos los totalmente. científicos dicen Sí. que en realidad lo principal es plantar árboles. O sea, Sí, porque el árbol limpia el CO2 y lo convierte en oxígeno ¿cómo se llama? Con la clorofila y tal, con todo el sí, proceso que tiene biológico. Eh, y luego porque la sombra de los árboles te baja de 5 a más, a 7 grados, la temperatura a nivel de suelo. sí. O sea, fíjate qué fácil sería. Pero Refrescar las ciudades sí, y total, pero usar encima menos el aire acondicionado. es un lío porque lo que deberían hacer para plantar árboles, aquí en Madrid se caen muchos árboles, por eso los están quitando, porque es caro mantenerlos. Entonces, claro, deberían sacar gente de la industria que contamina y meterla a educarla para que cuide árboles, por ejemplo. Claro. Por Y luego ejemplo. hacer un estudio de verdad, porque hace como 100 años los árboles que plantaron no eran de la zona. Claro. Los plantaron porque Esa es tenían otra. raíces cortas y entonces permitía que no se cargaran las tuberías, el metro y tal. Y por eso ahora apenas viene una ventisca se caen los árboles. Entonces tú lo que tendrías que hacer es cambiar todo el sistema de entubado, tendrías que poner árboles de la zona, eso que sea, robles, almendros, nogales, lo que sea Claro. de por aquí, que sí que tienen raíces suficientes y ya tendríamos un apaño para tirar, Sí, para sí. Sí, tirar sí, sí, sí. bastante, ¿no? Dice Garrote, que es de Galicia, que estuvo Sí, unos días en Madrid en agosto y eran temperaturas incompatibles con la vida. es que es verdad, tiene totalmente razón. Yo creo que va a ¿No? empezar a haber Y lo que han hecho muertes en el sol. la Puerta del Sol es que calla Bueno, plomo. Dora la exploradora y Bob Esponja que están ahí van a terminar pegados en el asfalto. bueno, pero es que para ellos también ha llegado la innovación. Ahora tienen aire acondicionado dentro de los Dentro trajes. del No traje. sabía, madre mía, Tienen refrigeración dentro de los trajes. O no sabía. sea, Como los astronautas, ¿no? Algo como los... así, pero Sí, claro. ¡Wow! Pues sí, sí. hablando del mañana, me pareció Vacaciones. muy muy guay, lo mencionaba el otro día en la reunión que tuvimos Laura y yo para preparar el guión, que siendo argentino, pero no siendo racializado, Sí. hayas creado en el relato gráfico todo un simbolismo indígena de Mm, volver a las raíces y de sí, también esa oralidad de la sí, ecojefa con los niños, que me sí, pareció muy guay porque igual que hemos hablado de feminismo, o sea, la colonización también ha hecho mucho sí, sí, daño. total. Bueno, De hecho, yo soy nieto de los colonizadores, digamos, ¿no? Entonces, yo me he criado encima en dictadura militar de Videla, en el 70 y pico, donde todo el discurso era nosotros los blancos, en cambio, ¿no? Y encima por una cosa muy paternalista, los indiecitos, este tipo de palabras, ¿no? Sí, Y era tremendo, ¿no? Y entonces cuando yo más o menos tuve cierta noción de, bueno, se acabó la dictadura y yo justo entré en el instituto, o sea que me tocó muy chico, pero todo ese folclore que venía ya de claro. hace 200 años seguía ahí. Y claro, como mi familia venía de La Pampa, venía de un pueblo de La Pampa, y ahí sí que había pueblos originarios, o sea, estaban arrinconados en reservas donde no había ni agua y eran las tierras más improductivas, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por la historia de los pueblos originarios de Argentina, ¿no? Específicamente que hay mogollón, que son interesantísimos. Y en este caso lo que hice, un poco me basé en hacer a la prota Ujú. en lo que sería una machi mapuche. La machi son las ¿cómo diría? Bueno, las Ujú. chamanas, pero que el personaje de los chamanes en los mapuches son Vale. mujeres. La chamana. Sí, sí, ahí. son mujeres y tienen, claro, no es como esta cosa que a mí me pone medio de los nervios también de que el capitalismo ha tomado el chamanismo aborigen y lo ha convertido en un negocio y un tarao como yo te dice que es chamán, le pagas una pasta y te mete ayahuasca y tú terminas intoxicado y por ahí muriendo, ¿no? Sí. Sí, Para decirte que te vas a encontrar a ti mismo. Mira, yo a mí mismo no me quiero encontrar, que estoy todo el día conmigo. Preferiría encontrar otras cosas que no sea a mí mismo en esta vida. Pero realmente los chamanes indígenas no eran eso. Los chamanes indígenas conocían absolutamente todas las plantas medicinales. Ellos hacían experiencia por sus contactos, conociendo muchísimo la planta, pero luego a los demás no se la daban para que se encuentren a sí mismos. Lo que les daban eran medicinas, pero además se encargaban de hacer los ritos iniciáticos a la pubertad. Eran aparte las consejeras, eran aparte la tradición oral, las que contaban la historia. Y yo creo que el problema que como los que venimos, somos latinoamericanos, pero venimos de la colonia europea, obviamente hay cosas buenísimas de la cultura europea, ¿no? Digamos, la medicina, la cultura helénica, pero hemos despreciado todo lo que venía de los pueblos originarios tratándolos como de atrasados. Ujú. Y no eran atrasados, era una concepción de la naturaleza que ahora necesitamos, que ahora es fundamental.
Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos de encima ciertas concepciones que tenemos, pero con cuidado, no trayéndola como una cuestión de negocio, como esto que digo, ¿no? Sino de verdad, los cuidados, lo de los cuidados es brutal, porque mientras en los cazadores recolectores, antes creíamos, también por lo que es un poco la cultura patriarcal de la que venimos, que los cazadores recolectores, que no son de la prehistoria, los mapuches eran cazadores recolectores, los Aoniken de la Patagonia también, ¿no? Que los cazadores eran hombres y que las mujeres se dedicaban a... No, ese era un formato que teníamos aquí y es verdad que muchos cazadores recolectores también, pero se ha descubierto que había muchos cazadores recolectores que no, que tenían cazadoras mujeres, que tenían, en el caso de los mapuches, la lideresa chamana era mujer y era la machi, y claro, y entonces tenemos que cambiar todo el concepto, que antes hablabas del feminismo, tenemos que cambiar el concepto de los cuidados. Claro. Cuando entrevisté a Carmen Estrada, una gran neurocientífica española, que escribió un libro precioso que os lo recomiendo, que se llama El legado de Eva, que es precioso, porque donde ella dice que ella se dio cuenta leyendo el texto original del mito de Adán y Eva antiguo, anterior a la Biblia, o sea, el hebreo, realmente no es el árbol, en realidad es el árbol de la sabiduría. Y la manzana no es la manzana del pecado, es la manzana del conocimiento. Y ella es la que lo prueba y le da de comer a Adán. Y ella ve ahí, Carmen, todo lo que es el proceso de la curiosidad humana, descubrir el conocimiento y compartirlo, que tiene que ver con la educación. Y que luego la Iglesia Católica nos lo cambió por una cosa del pecado, de la culpa y tal. Y entonces cuando le pregunté, bueno, lo había leído en una entrevista, por eso se lo pregunté, esto lo hice en la radio, en la cadena SER, que colaboro los veranos, le pregunté sobre el techo de cristal y en la ciencia y tal, y ella me decía, pues a mí no me preocupa que haya más o menos mujeres, porque curiosamente en la ciencia sí que cada vez está habiendo más mujeres. Decía, a mí lo que me preocupa es que en los cuidados no haya hombres. Efectivamente. Entonces, y justamente el tema de los cuidados, de la tradición oral, de que la historia también sea valores éticos, todo eso no podemos depositarlo solo en yo al crío lo mando al colegio y lo saco, sino que, pues tenemos que organizarlo de otra manera, ¿no? Fíjate, Darío, yo lo que he estudiado es filología clásica, latín y griego. Y me resultó curioso porque en esa carrera estudias una cosa que se llama indoeuropeo y estudias las culturas... Claro, las lenguas indoeuropeas. Estudias las lenguas indoeuropeas y estudias la cultura indoeuropea. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho a mis chicos de latín de cuarto de la ESO ponerles, que es la comparativa de lenguas que llevó al indoeuropeo, ¿no? Ay, qué al chulo, ponerle la comparativa de lenguas de alemán, indio, inglés, catalán, español, francés, hay solo una palabra que está en todos los idiomas desde España hasta India, que es madre. Ay, qué loco, porque no lo sabía, qué la bonito. cultura indoeuropea era matriarcal. Claro. Y una de las cosas que les pregunto yo, que la dejo ahí porque yo tampoco la sé, es ¿qué ha podido pasar para que una cultura que iba de India a Europa, en su disgregación, es decir, cuando ya nos dividimos para ser italianos... Bueno, o romanos. Bueno, me refiero romanos, griegos, bueno, ¿sabes qué? Yo leí una teoría sobre eso, que no significa que sea real, son teorías porque no hay pruebas materiales, digamos, ¿no? Pero creo que es Jared Diamond, que es un etólogo que tiene libros buenísimos, entre ellos uno que se llama Colapso, sobre las grandes civilizaciones que colapsaron justamente por agotar sus entornos, sus ecosistemas. Por ejemplo, los Rapa Nui en la isla de Pascua, los mayas, etcétera, ¿no? Y él cuando empieza a hablar de cómo los grupos de cazadores recolectores, sobre todo en la creciente fértil del Mediterráneo, que es un poco donde nacen las grandes culturas indoeuropeas, porque luego no hay que recordar que mayas, aztecas y tal también eran grandes imperios, grandes culturas, y que incluso los mayas descubrieron ellos paralelamente, no en el mismo tiempo, pero totalmente aislados con respecto a Babilonia, el lenguaje y escrito, digamos, el lenguaje escrito, ¿no? Que es muy loco eso. Pero que contaban, y también pasó también en los grandes imperios americanos, que es probable que cuando nosotros dejamos de ser cazadores recolectores y empezamos que pasó durante muchos millones de años, no pasó un día para el otro, y nos empezamos a dar cuenta que las semillas que tirábamos cuando comíamos crecían ahí, entonces decidimos plantarlas cerca para no tener que salir a buscar, digamos, y nos dimos cuenta que entonces ya no había que ir a buscar comida, sino que si plantábamos podíamos tener excedentes de comida. Pero si teníamos excedentes de comida, pues podíamos hacer poblaciones más grandes. Pero había que cuidarlas porque podían venir otras a robárnosla.
Y ahí es donde, cuando hay que organizar, porque las sociedades ya pasan de determinado número, Sí. se impone la fuerza de uno, que lo que termina mandando es, necesitamos hijos, varones, para que sean soldados y defiendan la cosecha o mano de obra para la cosecha, y las mujeres pasan a ser básicamente el útero reproductor De la que se encarga de población. los cuidados, Fíjate. porque exponer a la mujer implicaría quedarnos sin hijos y el rey babilonio necesita esclavos y soldados. Pero fíjate, que es O un sea que fue una cosa desprecio. de violencia y de Sí, practicismo económico, ¿eh? pero, o sea, la economía de nuevo. Sí, Pero fíjate, es como despreciar en cierta medida a quien cuida al final de la tribu y Claro, además no, total. a quien porta el saber, porque ya te digo, la cultura indoeuropea ya no es solo que la mujer fuera matriarcal porque era la que daba vida, sino porque Claro, además era la que podía hacer las cuentas, o sea, claro. la que paraba a poder hacer una cuenta, que Qué además fuerte. me hizo mucha gracia porque lo hacían con falanges, entonces era base 12, que a mí eso Qué chulo. Sí, eso también te vuelve loco, me hizo claro. mucha gracia. O sea, eran las que hacían las cuentas, eran las que hacían la parte artística y las que hacían todavía la parte escrita no, porque el indoeuropeo no escribe, escriben ya luego lo que son los pueblos divididos. Dices, qué desprecio a algo que al final es lo que te da el progreso, porque si te Sí, sí, quedas sí, con total. el arma pegando a los animales, ahí te vas a quedar, ¿no? Posiblemente se fueron copiando unos a otros, Mm, o de los poderosos, una vez que sí, crecemos y se lo van copiando posiblemente, porque fíjate que sí que, bueno, hubo faraonas mujeres, pero sí. luego o se tenían que vestir de hombres, o luego las han sacado de la historia para borrarlas, etcétera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Patagonia, yo quiero hacer una novela gráfica cuando pueda, porque hay muy poca información, pero muchos europeos navegantes del siglo XVIII, del 1700, Mm, cuentan todo lo mismo, que toda la Patagonia, que imagínate que son como 4 veces España, digamos, todavía no existía Argentina, estaba el virreinato del Perú y estaba, pues toda la Patagonia estaba la tribu bueno, es una gran familia que son los Chon, donde salen los Tehuelches, bueno, Tehuelches es como le llamaban los mapuches, los Aoniken, son varios pueblos que tienen una misma raíz. Y que parece que a finales del 1700 la gran jefa de todo ese territorio y de miles y miles y miles y miles y miles de pueblos disgregados de cazadores recolectores, pero que estaban organizados en una gran comunidad conjunta, que era nómada, era una mujer y le llamaban cuando empiezan a venir los navegantes para pasar por el estrecho de Magallanes, después de que lo descubriera Magallanes en el siglo XVI. Claro, los navegantes necesitan parar en la Patagonia para conseguir comida, leña, agua potable y poder seguir al Pacífico y llegar a las Molucas. Y entonces lo que tienen que negociar con ella para que no haya enfrentamientos con todos los pueblos de la Patagonia. Y ella se convierte en una gran negociadora, hasta aprende los idiomas inglés, español, bueno, castellano, etcétera, etcétera, francés, y en muchos libros de viajeros hablan de la Reina María, la reina de la Patagonia. fíjate, Y qué cuentan guay. una cosa que es impresionante, que cuando ella se murió, que parece que murió muy, muy, muy mayor, toda la Patagonia, que es una pasada de territorio, o sea, está muy despoblada, sigue muy despoblada. Toda la Patagonia se llenó de fuegos porque todos los pueblos patagónicos prendieron un fuego en honor a la Reina María. fíjate. Y son historias que no sabemos cuando imaginamos a los indígenas, sean patagones, Claro, imaginamos al guerrero macho con el Claro. cacique macho, y de sí. pronto en diarios de navegantes europeos del siglo XVIII flipás porque empezás a ver que no, que ellos veían también que había grandes poblaciones humanas dirigidos por mujeres, ¿no? Sí. Mm, Es muy, muy Eh, curioso, sí. Terminamos con las recomendaciones, Laura. sí. Chan, chan. Menos mal que me lo preparé, ¿eh? Porque a mí, Bueno, yo era malísimo como estudiante, porque mira que tengo mucha memoria y lo que me gusta lo sé hablar muy bien. Pero me pasa mucho que si me agarran de improviso, me agarran unos blancazos que, que me he quedo. ido poniendo los dos que has dicho en el chat, el legado de Eva y colapso. Buenísimo, sí, 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 los dos buenísimos. De Jared Diamond hay otro brutal que se llama Guerras, Gérmenes y Acero, donde te cuenta, por ejemplo, el tipo desmiente un gran mito, que es el del... a mí me flipa el tema del Imperio Español, cuidado, pero también me flipa el de los Guerras, perdón, pobladores. ¿qué más, Darío? Guerras, Gérmenes y Acero, donde te cuenta cómo Pizarro, cuando vence a todo el imperio inca, que era un imperio inmensísimo, primero aprovechó que había una guerra de sucesión, pero además
era porque se había muerto el gran rey inca y se había muerto porque se había contagiado el sarampión. Todavía no habían llegado los españoles, pero como el norte del imperio negociaba con los que estaban en Panamá, se fueron enfermando y cuando llegó Pizarro se estaban muriendo todos. Entonces, la gran arma del imperio español no fueron los caballos, no fueron la espada, fue los virus. Efectivamente. La guerra bacteriológica. España inventó la guerra bacteriológica. Somos pioneros. Y mira, os digo otros. A mí uno de los que es muy ameno, muy chiquito además, que se lee súper bien, te da un montón de datos terribles, pero mola, es de una climatóloga americana que cuando ganó Trump se exilió y se vino a vivir a Europa y no sé si trabaja en Dinamarca, Suecia o algo así, no quiere volver, por las dudas, ¿no? Que se llama Hope Sharen, o sea, Hope de esperanza y Sharen, S-H-A-R-E-N, Sharen. Y el libro se llama El afán sin límites, donde realmente lo que dice es que lo que se está cargando el planeta es nuestro afán de tener cosas que no tienen límites. Todo el rato queremos tener más, acumular, ¿no? Un poco eso. Y es precioso el libro, está súper guay. Y después, uno que les quería recomendar es el de mi gran amigo, también autor de cómics, Miguel Brieva, que se llama Se busca un futuro posible en el que desear vivir. Y es un cómic. En Astiberri también, ¿verdad? ¿He visto? Sí, está en Astiberri. En el que desear vivir, ¿verdad? Sí. Vale. Y después, miren, no sé por dónde lo tengo. No lo tengo aquí. No, por si lo tenía a mano para mostraroslo, pero no lo tengo aquí. Pero es buenísimo también. Dice... Él fue el que metió, Miguel Brieva fue el que me metió en el ecologismo. Cuando los dos publicábamos en El Jueves hace más de 10 años, los dos empezamos como en el 98 en El Jueves y los dos pues dejamos de publicar en El Jueves, como yo antes de Mongolia en la crisis anterior, 2008-2009, o sea, yo más o menos por ahí. Y me acuerdo cuando quedábamos con Miguel ya era muy ecologista, él es de Ecologistas en Acción, y él es muy ecologista, y él entonces nos hablaba de esto y todos, ¡oh, qué pesado, qué pesado! Y ahora Miguel, eras un adelantado a tu tiempo. Dice Esteban por el chat que qué pena que se acabe ya el programa porque estoy seguro que podríais estar aquí horas comentando cosas muy interesantes con mucho amor. Ay, yo podría estar un montón. Sí, es verdad. Yo de Laura, porque creo que también va a pensar lo mismo que yo, nos ha hablado Darío de que tiene a punto de entregar a la editorial un nuevo libro. Entonces que cuando lo publique... Sale en noviembre sale. Vale, pues cuando tengamos hueco... Yo encantado, cuando quiera si quieres volver, nos encantaría. Sí, yo encantado. Vuelvo con el próximo libro, que esto queda nada, un par de meses, o sea que encantadísimo. Pues Jenny, de las que tenías tú... Sí, por nuestra parte, yo voy a... mira qué bien que lo has copiado en el documento. Lo tengo todo copiado en el documento. Evidentemente, recomendamos Ecotopías. Eso es. El resto de relatos de Ecotopías. Y Cristina Durán, un montón de amigas y amigos buenísimos. Se va cayendo. Pero bueno. Luego, yo me he cogido de aquí la imitación de éxitos ya conocidos de Cronauta, que es ciencia ficción, están viviendo en Júpiter, porque se fue la mierda en la Tierra y se han ido a Júpiter. Y entonces hay un montón de gente en la universidad, estudiosos, que están estudiando cómo conseguir la mezcla perfecta para poder volver a poblar en el estado en el que estaba pre-cambio climático el planeta. Qué guay. Entonces, como que buscan en los libros, en el arte, en todo, en plan, en Murcia, en el año 2000, estos eran los animales... Se mató. Se ha revelado. Se ha puesto celoso el libro porque hablabas de otro. Además, a mí me gusta ese libro porque el departamento que hace esa investigación se llama el departamento de clásicas. Y es que los de clásicas tenemos cosas que decir. Claro, total. Sí. Y eso, y por mi parte es ese, y luego también el nombre del mundo. Bueno, voy a decir la guía, porque como tú no la has leído, Laura. Vale, este de aquí. Pues la guía del autoestopista galáctico. Ah, buenísimo, un clásico, sí. Súper clásico de la contracultura, buenísimo. Que con el humor inglés, muy fan, humor inglés, va dando cada palo a la sociedad inglesa. Correcto. Buenísimo, yo me lo leí hace muchos años y me acuerdo que me hice súper fan. ¿Y las tuyas, Laura? Y luego la mía era otra vez, creo que lo recomendamos en el primer programa de la primera temporada. Sí.
Bueno, pues primer programa de la segunda temporada, El nombre del mundo del bosque, de Úrsula K. Le Guin. Buenísimo, soy súper fan. El nombre es Es que una Úrsula, yo soy muy fan de Úrsula. Sí, y El nombre del mundo del bosque, mirá, no se me ocurrió porque lo hubiera recomendado yo. Sí. Que bueno, recordamos que básicamente colonialismo, señores que esclavizan a las personas nativas del planeta y básicamente su manera de esclavizar, o sea, el objetivo de esclavizar a estas personas es arrasar con más todos los recursos del planeta. Ya lo han hecho con el planeta Tierra y dicen, ¿por qué no hacerlo con más? Que esto me hace mucha gracia porque siempre es como que pensamos en el Amazonas, pensamos en África, pero que recordemos que eso lo hemos hecho desde hace eones. Por ejemplo, la península ibérica fue una de las primeras explotadas. Entonces, señores, que no es cosa de otra gente, es nuestra y de otra gente, o sea, de todos. Así que este está muy bien. Y el otro, que hemos hablado antes de él, es Cenital de Emilio Hueso, porque me lo contaste, no lo conozco. Sí, nos habla de un muchacho que trabaja en la NASA, descubre que puede que haya un apagón energético en el planeta, no se equivoca, entonces el libro va a dos tiempos, en el momento en el que lo descubre y abre un blog para convencer a la gente de que funde una ecoaldea, y luego el otro tiempo, la vida en la ecoaldea. Un poco también mezclado con... ojo, cuidado cuando nos ponemos a trabajar en mejorar el mundo, no seamos aquello que no queremos, porque es verdad que nuestro protagonista al final termina siendo un poquito tirano con el tema de la ecoaldea, porque considera que para poder vivir y que se mantenga, pues al final hay que tener unas ideas muy fijas. Entonces es muy interesante por eso. Sí, pues de Emilio Hueso, que además pude entrevistarle en julio y es una pasada de autor, así que recomendado. Bueno, con esto terminamos el programa. Se nos han quedado 1000 cosas en el tintero. Pero como haremos una segunda parte cuando en noviembre. Pero ha sido muy, muy divertido. Súper interesante. Pero muchísimas gracias. No, a vosotras. Ya podemos anunciar el del mes que viene, que va a ser la antología de Borja. Espérate. Creo que esto es terrible, ¿no? No es así. Un segundito. Borja, no te enfades. Esto es terrible porque yo tenía el libro preparado y lo ha cogido alguien en mi casa. Aquí, lo tengo. Al universo no le interesa tu vida, tu vida, de Borja Echeverría. Una antología de relatos. Sí. Qué guapo. Que por cierto lo podríamos haber casi recomendado también hoy, porque es una antología de relatos donde pues se hace crítica, ¿vale? Son relatos de humor donde se hace crítica a diferentes ideas sociales que tenemos establecidas, el género, incluso el canon literario. Ese relato es maravilloso. Bueno, hay un relato que me encanta, que es ¿cómo era? No me sale la palabra. ¿Un retelling? No digo el retelling. No, ese no. Vale. Digo, un imperio intergaláctico en el que... emprendedores se llama ese. Emprendedores. Que va básicamente de... están hablando como 2 personas por mensaje. Pero tú estás bien, necesitas ayuda, queremos ir a salvaros. Y el otro... No, el emperador nos cuida mucho, solo tenemos que seguir esforzándonos. O sea, es básicamente, para que te hagas una idea, una gran empresa sindical estelar diciéndole a unos trabajadores, oye, que vuestras condiciones no son correctas. Y los trabajadores diciendo que no hace falta que me las expliques, que ya lo sé y las he asumido. Y me gustan. Muy bien con ellas. Sí. O sea, que próximo en octubre, vamos, con Borja Echeverría. Y al universo no le interesa tu vida. Así que nos vemos el mes que viene, el tercer jueves del mes. Sí. Y con esto y un bizcocho nos vamos. Adiós.